Cuando los pequeños cachorros de lobo enfermos rodearon a la persona que los había criado, Max se dio cuenta de que algo había cambiado en su comportamiento. Era como si intentaran decirle algo. Él lo siguió para ver qué estaba pasando. Tan pronto como el sol comenzó a ponerse, Max empezó a recoger su equipo de pesca. La pesca del día fue abundante y el viejo se sentía satisfecho. Los pájaros cantaban y el tintineo de su equipo mientras lo guardaba en su bolso eran los únicos sonidos que se escuchaban en el bosque. Pero de repente, un crujido entre los arbustos lo detuvo. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Cuando se alejaba, de entre la maleza a su lado aparecieron pequeños cachorros de lobo enfermos, sus diminutas figuras enmarcadas por la luz que se desvanecía. Al principio, se movieron con cautela, olfateando su olor. Luego, con un movimiento que hizo que su corazón diera un vuelco, comenzaron a rodearlo sin apartar sus ardientes ojos de él. A Max se le cortó el aliento, no porque les tuviera miedo, sino porque su acercamiento era diferente a todo lo que había visto antes. Una persona común y corriente habría gritado de sorpresa o miedo, pero Max se mantuvo tranquilo. Los cachorros de lobo se sentaron en el suelo, mirándolo. No era su primer encuentro. A lo largo de los años pasados en la naturaleza, en su lugar favorito, Max se había adaptado a los ritmos salvajes, aprendiendo a reconocer señales e indicadores que la mayoría de las personas habrían ignorado. Conocía el canto de los pájaros, las huellas de los ciervos y las costumbres de los peces que nadaban en el río cerca de su cabaña. Un día, mientras iba a pescar al bosque, descubrió varios signos que sugerían que había una manada de lobos en lo profundo del bosque. Max fue lo suficientemente prudente como para marcharse, pero algo lo detuvo en seco. Su corazón se encogió cuando escuchó los gemidos. Se acercó con cuidado a la guarida, intentando no espantar a lo que hubiera dentro. Al asomarse, no pudo creer lo que veía. Descubrió 6 pequeños cachorros de lobo, apenas con los ojos abiertos, acurrucados juntos para mantenerse calientes. Parecían tener solo unos días. Miró a su alrededor, pero no había rastro de la madre, y los cachorros parecían débiles y hambrientos. Contra toda lógica, Max decidió quedarse con ellos. Sabía que los lobos protegían ferozmente a sus cachorros, y si la madre regresaba, no estaría contenta de verlo allí. Pero algo dentro de él no le permitía dejarlo sin saber cuál sería su destino. Tenía el presentimiento de que llevaban allí demasiado tiempo, lo cual no era normal para una madre loba. La siguiente hora la pasó Max en la entrada de la cueva, esperando que la madre no apareciera. Cuando el sol ya había desaparecido por completo, la madre loba seguía sin aparecer. Sintiendo simpatía por los pequeños lobos, Max se fue a casa, prometiéndose a sí mismo volver al día siguiente. Los cachorros eran demasiado pequeños para comer su pescado, así que no les dejó nada. Solo encendió un pequeño fuego para mantenerlos calientes. No sabía por qué, pero se sentía responsable de ellos. Durante los días siguientes, Max regresó a la guarida, trayendo leche y agua embotellada para alimentar a los cachorros. Sabía que la leche que compró tal vez no fuera lo mejor para ellos, pero al menos les ayudaba a obtener lo suficiente para sobrevivir. Le preocupaba porque la madre loba había abandonado a los cachorros, pero no podía hacer nada al respecto. Una mañana, tomando una ruta diferente hacia la guarida, Max encontró el cadáver de un lobo. Al observarlo, un sentimiento desgarrador lo invadió. Podría haber sido la madre loba. Tal vez había salido en busca de comida para alimentarse a sí misma y a sus cachorros, solo para encontrarse con un trágico final. La idea lo hizo llorar. La naturaleza puede ser cruel. Para los pequeños cachorros de lobo, esto significaba el fin del camino. Estaban completamente solos, y sin su madre, la naturaleza no sería bondadosa con ellos. Pero Max no podía permitir que la naturaleza siguiera su curso sin más. Tenía la oportunidad de ayudarlos y se dio cuenta de que no podía darles la espalda. Esto le dio una nueva misión y comenzó a ir a la guarida todos los días. Aunque mantenía cierta distancia, sin querer interferir demasiado, los cachorros pronto se acostumbraron a su presencia. Cuando empezaron a fortalecerse, salían de la guarida,
y sus travesuras juguetonas lograron arrancar una rara sonrisa en el rostro de Max. Durante este tiempo, Max estableció una conexión especial con los cachorros. Los llamó Sophie, Sergei, Dana, Svet, Sarja y Rick, basándose en sus características distintivas. Durante las últimas semanas, el vínculo entre Max y los cachorros se había fortalecido. A menudo lo acompañaban en sus viajes de pesca, y sus juguetones ladridos y aullidos resonaban por todo el bosque. Pero su relación también enfrentaba sus propias dificultades. Hubo momentos en que los instintos salvajes de los cachorros entraban en conflicto con la naturaleza humana de Max. Sophie, en particular, era conocida por sus travesuras y a menudo ponía a prueba la paciencia de Max. Por otro lado, Svet y Sergei eran más reservados, siempre observando y aprendiendo desde la distancia. En cuanto a Dana y Sophie, siempre se metían en problemas. Su relación estaba sujeta a desafíos que Max nunca hubiera imaginado. Un día, durante un invierno particularmente duro, Max se encontró atrapado en una tormenta de nieve mientras pescaba. El frío penetrante y los torbellinos de nieve lo confundieron y pronto se perdió. Cuando cayó la noche, Max se dio cuenta de que estaba en serios problemas. No tenía un lugar donde refugiarse y sus suministros de comida se estaban agotando rápidamente. Justo cuando casi había perdido la esperanza, escuchó un sonido familiar. Era el aullido de los pequeños cachorros de lobo, llamándolo, preguntándose dónde estaba. Cuando Max les devolvió el aullido, de alguna manera los cachorros lograron encontrarlo en medio de la tormenta y lo guiaron de vuelta a su cabaña, salvándolo una vez más. Pero no fue la primera vez que Max salvó a los cachorros. Había cazadores furtivos en el bosque, y la vida de los cachorros estaba en peligro. Sabía que los cachorros eran demasiado pequeños para enfrentarse a ellos, así que decidió distraer a los cazadores, llevándolos en una búsqueda inútil por el bosque. Fue una maniobra arriesgada, pero se justificó. Al final, los cazadores se marcharon y los cachorros estuvieron a salvo. Ahora, mientras los cachorros lo rodeaban en el bosque, Max sabía que algo estaba mal. Con el tiempo, había aprendido a leer su lenguaje corporal y podía distinguir su ansiedad en sus expresiones faciales. Era como si trataran de decirle algo importante. La tensión en el aire era palpable. De repente, Max se dio cuenta de que faltaba un cachorro. Miró a su alrededor y no vio a Sarja, la más energética de todas. Svet, uno de los cachorros, bajó de su regazo y gimió suavemente. Luego corrió hacia los árboles, mirando a Max como invitándolo a seguirlo. El resto de los cachorros lo siguió hacia el bosque, mientras Svet permanecía cerca de Max, tensa y cautelosa. Sin dudarlo más, Max se levantó y siguió a los cachorros. Los sonidos de la noche se hicieron más intensos mientras se adentraban en el bosque. El chirrido de los grillos, el susurro de las hojas al caer, el grito lejano de un búho llenaron el aire. Pero bajo todo eso, Max escuchó algo más, un zumbido bajo y constante que se hacía más fuerte con cada paso. Sintió que Sarja estaba en problemas. Aceleró el paso, con los cachorros siguiéndolo de cerca, hasta que llegaron a un pequeño claro. En el centro del claro, bañado por el resplandor de la luna, un árbol enorme yacía arrancado de raíz, sus ramas formando un puente sobre una pendiente empinada. Pero lo que preocupaba a los cachorros no era el árbol, sino el sonido que venía desde abajo. Sarja estaba atrapada entre las ramas del árbol caído. Sus hermanos y hermanas hacían ruidos suaves, como tratando de calmarla. Su pelaje estaba cubierto de barro y luchaba por liberarse, lanzando gritos lastimeros. Al parecer, había intentado cruzar el puente formado por el árbol, pero resbaló y quedó atrapada entre las raíces. Estaba en una posición peligrosa, y si caía al barranco de abajo, no sobreviviría. Max pensó febrilmente. Sabía que debía actuar con rapidez. El cachorro estaba en grave peligro, y no podía perder ni un minuto. Después de pensar un poco, se tendió sobre el tronco del árbol y cruzó con cuidado el estrecho puente. El árbol crujió bajo su peso, pero Max avanzó, decidido a salvar al cachorro.
Cuando finalmente alcanzó a Sarja, vio que la pequeña loba temblaba de miedo. Alargó la mano y la tomó por el cogote, liberándola con cuidado de las raíces. El árbol crujió peligrosamente, pero Max logró hacer el último tirón y sacar a Sarja de su enredo. Con el cachorro seguro en sus brazos, Max regresó al borde del claro, donde los demás cachorros esperaban ansiosamente. Sarja fue recibida con lamidos y caricias de sus hermanos. Max, exhausto pero aliviado, se reclinó contra el árbol y sonrió. Finalmente, había logrado salvar a la pequeña loba. Observó cómo los 6 cachorros se reunían, moviendo sus colas con entusiasmo. Sarja no paraba de lamer a sus hermanos y hermanas, todavía temblando por la experiencia, pero visiblemente aliviada por estar a salvo. Max sintió un profundo afecto por los pequeños lobos. Ya no eran solo lobos que había encontrado en una guarida, eran parte de su vida y él era parte de la suya. Mientras los cachorros lo seguían de regreso a su cabaña, moviendo alegremente sus colas, Max sabía que había encontrado algo más que una simple manada de lobos, había encontrado una familia. Y mientras la luna brillaba en el cielo, inundando el bosque con su luz plateada, los cachorros comenzaron a aullar suavemente en lo que parecía una canción de gratitud y alegría. Aunque sus voces eran jóvenes y sin entrenamiento, el sonido armonioso hizo que a Max se le erizara la piel. Era un canto puro, una melodía de conexión que compartían con él. Max se sintió profundamente conmovido. El vínculo entre él y los cachorros era fuerte, pero en ese momento se volvió indestructible. Sentía que, de alguna manera, se habían salvado mutuamente. Una historia increíble que pocos creerían, pero que cambiaría para siempre la vida de Max y los cachorros de lobo.